Qué berraco equipo para hacerme perder plata ese Millonarios. Me acuerdo en una Copa Sudamericana en donde tenía todo para clasificar y avanzó América Mineiro. Un desastre. En la Copa Libertadores, cuando Palestino lo eliminó, ni siquiera fue capaz de ir a la Copa Sudamericana por la ventana en el tercer puesto. Otra catástrofe de comodinarios en ese momento. Y ahora otro equipo chileno lo liquida en el Campín. Dimensionen este fracaso tan rotundo del cuadro albiazul. Estaba de local, con más de 30,000 espectadores, porque Millonarios tiene más hinchada que equipo, y no fue capaz ni de empatar, solo tenía que empatar. No, es una catástrofe lo de Millonarios, es una total catástrofe, es una afrenta contra sus hinchas, es una afrenta a mi bolsillo también, porque yo no soy hincha de Millonarios, estoy muy lejos de serlo, pero comprendo que ese equipo mueve, que ese equipo rinde en los videos. Entonces, ok, yo digo, si avanza, pues chévere, tengo otros 2 videos, sí. Pero no, o sea, está acabando con mi bolsillo. Este equipo desgraciado quedó eliminado del local. Aparte, lejos de lo económico que yo pueda manifestar, no se puede creer. Ya Boston River le había hecho el favor con la carencia de fútbol que maneja ese Boston River y le había ganado a los O'Higgins con pelea incluida. Y aquí Millonarios fue inferior al escenario. O sea, yo llego y digo, ¿tendrá alguna incidencia positiva que tanta gente vaya a alentar al albiazul? ¿O para estos futbolistas carentes de jerarquía sencillamente eso es como una doble presión que ellos no pueden soportar y por eso sucumben cada vez que la gente los empieza a alentar? Porque, seamos serios, alienta a la gente hasta cierto punto. Luego, cuando Millonarios está haciendo un desastre, la gente empieza a gritar, movete, Millos, movete, deja de joder. Y el futbolista que tiene las piernitas frágiles y que como la cabecita también un poco frágil, empieza a sucumbir, ¿no? Empieza a sucumbir. Y eso se notó en este partido donde solo tenía que empatar Millonarios. Es que solo tenía que empatar. O'Higgins pasó, ¿se dan cuenta de lo que significa eso? Ya en la ida se le habían montado a los hinchas de O'Higgins a los de Millonarios. Habían dicho que era un equipo chiquitito. Y tienen razón, porque le ganaron en la ida y le ganaron en la vuelta, tanto allá como acá. O'Higgins, de los puntos que consiguió, hizo 6 contra Millonarios. Tiene un estigma el cuadro albiazul ante los chilenos últimamente, Palestino, ahora O'Higgins. Y no estamos hablando de Colo-Colo, Universidad de Chile, Cobreloa, o sea, al menos históricos, Unión Española. No estamos hablando de históricos, estamos hablando de un equipo marginal en Chile. Y se supone que Millonarios es el más grande o uno de los más grandes de Colombia. Eso es lo que dicen sus hinchas, pero eso queda totalmente a cuestionamiento firme. Porque uno se pone a pensar, ok, pónganle que Millonarios es grande, pero aquí en Colombia. No más. Fuera del país. Copa Libertadores, desde los años 90 Millonarios no supera la fase de grupos. Desde los años 90, o sea, en el siglo XXI Millonarios no ha superado la fase de grupos de Copa Libertadores. Y Copa Sudamericana desde el año 2012, creo, cuando luego Tigre lo eliminó en la semifinal. Otra de las tantas catástrofes de Millonarios, desde ahí. Y como aquí en Colombia creen que es que ganar una Sudamericana, regalados, que la regalan ahí. No, eso es como cambiar fichitas de Panini que uno va por ahí a los kioscos. No, eso no. Aquí en Colombia solo un equipo tiene la Sudamericana y es Santa Fe. Entonces no es tan sencillo como lo hicieron ver los otros, que es una copita, entonces ¿por qué mínimo no avanza? Mínimo hubiera avanzado, ¿no? A octavos, a playoff, a algo, pero quedarse eliminado en este grupo. Yo me acuerdo cuando vi el grupo y yo dije, ok, Sao Paulo, puntero, ok, pero luego tiene que avanzar Millonarios, porque tenía a O'Higgins y a Boston River, es que no se puede entender. Pero fue un cúmulo de nervios el cuadro albiazul, cómo le costó generar fútbol viable, se le notaban unas fisuras tan grandes en defensa, pero yo decía, mientras no lo claven, no es tan grave lo de Millonarios. Pero es que lo clavaron y lo clavaron tras una jugada en la que Millonarios se duerme en una banda y se duerme en la otra. Que es un centro de González muy bueno, hay que reconocerlo. Y aparece Yáñez, duerme al lateral de Millonarios porque ni siquiera es marcador de punta al lateral Sebastián Valencia del Castillo y convierte el 1-0. Taponazo de Karateka, el 1-0. Y es aún más grave para Millonarios porque uno llega y mira la conformación de la nómina y tiene 5 atrás. Eso quiere decir que tiene 3 centrales, tiene a Ginás, tiene a Mosquera, tiene a Arias. ¿Cómo te van a cruzar una pelota? Va a aparecer un tipo desprovisto de marca y va a estar mirándolo el lateral de ese costado y ni siquiera lo alcanza. Tanto para el que dejas entrar es un desastre como para el que deja patear es otro desastre. No, uno creería que eso es lo peor. No, lo peor fue lo que comenzó a hacer Millonarios luego del gol de O'Higgins.
se enloqueció, se desesperó, balones a la nada, tiros largos, querían llegar al tercero sin haber hecho ni siquiera el empate. Sin fluidez, un equipo sin ideas, un equipo que tampoco me van a decir, no, pobrecito, es que viene cansado de jugar la espectacular Copa Colombia. No me jodan, no me joda. Este equipo quedó eliminado de lo de la liga ya hace un ratico. Entonces, la Copa no es que sea una recontraexigencia. Si el otro día empató contra el Chico, muy cómico el asunto. Pero se suponía que era porque estaba dosificando o regulando para este que era el partido que le iba a salvar el semestre. Y nada de fluidez, nada de claridad. Me acuerdo que lo más peligroso que tuvo Millonarios en todo el primer tiempo fue gracias a Mosquera. Sí, porque Mosquera hace un tiro de media distancia, cercano ahí al larguero, y luego el gol que erra Mosquera. Hay que comerse ese gol. Porque, vean, uno le hacen semejante centro y cuando uno ni siquiera tiene marca, cuando el arquero ya está vencido, lo único que tiene que hacer es empujar la pelota con el cuerpo solo por inercia para meter ese balón y el tipo lo que hace es con la rodilla llega y levanta la pelota. Era más difícil comerse ese gol que hacerlo e insólitamente se lo comió Mosquera. Eso fue lo más peligroso de Millonarios. Y ahí en más tenía unos problemas y unas fisuras defensivas que cada vez que atacaba a O'Higgins daba la sensación como que a ese equipo le faltaban unos toquecitos de precisión para clavarle otro gol a Millonarios, pero que no estaba muy lejos de su cometido y que Millonarios no controlaba, era un equipo desfasado, sobrepasado por las circunstancias y que estaba ahí, ¿no? Estaba ahí como al borde del knockout, estaba como que lo soplaban y ¡pum! Caía el albiazul y efectivamente cayó, pero cayó de una forma tragicómicamente poética, diría yo. ¿Por qué? Porque era una pelota que no revestía mayor peligro. Le queda a Chacho Castro en un costado, Chacho Castro de partido espantoso lo de Chacho Castro, tanto en el duelo contra Sao Paulo como en este contra O'Higgins, terrible lo del Chacho Castro, qué mal que está jugando. Y entonces Chacho Castro se fue allá a una banda, había ganado la posesión de la pelota, pero luego perdió la posición con el futbolista de O'Higgins, quiso salir por medio de un taco, no le funcionó, lanzó el centro el de O'Higgins y Arias mandó el balón al tiro de esquina. Y yo dije, en esos detalles uno no se puede dormir. Todo se suele definir por detalles, o una pelota parada, o un error, por cositas nomás. Y tú no puedes regalar un tiro de esquina. Y eso fue un tiro de esquina que regaló Millonarios. Entonces, llegó González a centrar. González, que eso sí hay que reconocerle que tiene una gran pegada porque hizo la asistencia para el 1-0 y para el 2-0. Llegó González a centrar, cabeció Robledo, perdió la marca Millonarios otra vez. Y ni siquiera es que Robledo saltó, ¿no? O sea, le cayó la pelota y el man cabeció con una marca tan endeble, tan frágil. Y luego el balón le cayó a manos de Manteca, porque todo bien con que Noboa en algunos partidos salvó a Millonarios a lo largo del semestre, más al principio que al final, pero contra Sao Paulo se hizo un gol, porque se lo hizo todo él. Y aquí le cabecean, es cierto que le cabecean a quemarropa ahí en las 5:50, pero muy Manteca Noboa, o sea, se le va y la pelota, le faltó fuerza de brazos, fuerza de manos para sacar estos indolentes de la defensa, no lo salvan, pues al menos que el tipo salve a Millonarios, pero no, la que le cabecean va para adentro. 2-0, 2-0, minuto 38, y a excepción del tiro de Mosquera, que les dije, media distancia, y el tiro alto de Mosquera, que erró insólitamente, nada más. Lo de Millonarios, muy pobre en el primer tiempo. Pobrísimo, y un partido que debía preparar, que debía pensar, que solo que con el empate avanzaba. No es que el Millonarios, uy loco, qué equipo, qué famoso embaucador, qué famoso embaucador que es, porque aquí en Colombia vende el cuentazo y muchos de sus hinchas venden el cuentazo, que es gigantesco, cuando le ganaron al Real Madrid, que la época del Dorado, que Pedernera, que el Búfalo Funes, que si Di Stéfano, y entonces te sacan el librito alimentado por hinchas de Millonarios que escriben libritos así y por páginas que impulsan esta narrativa de Millonarios, pero la realidad es que Millonarios no llega a ser más allá que una Alianza Lima, lo que sería una Alianza Lima en el Perú, algo así, de equipo que apenas sale del país, da pena y risa. Es que tú no te puedes llamar grande, no, ni puedes exigirle al resto que te llame grande si tú no superas la fase de grupos de Copa Libertadores desde creo que el 97, 98, por ahí que no la supera Millonarios, y si en Copa Sudamericana desde el 2012 no superas
la primera fase. Incluso cambió de formato la Copa Sudamericana y ni así Millonarios ha superado la primera fase. Entonces no puedes exigirle al resto que te llamen gigante, pues amo y señor del fútbol colombiano. Algo así dice en el X de Millonarios. Así dice la descripción, me parece. Ya que estoy mirando, en el X de Millonarios, la descripción. Cuenta oficial de Millonarios FC, el equipo más grande del fútbol colombiano. Bueno, el equipo más grande del fútbol colombiano, según la narrativa, la propia narrativa, el propio autoconcepto de Millonarios, pues no podía contra O'Higgins en el Campín, perdía 2-0, y entonces el técnico Bustos dijo, bueno, toca hacer modificaciones, pues ya que toca jugársela, ¿no? Entonces sacó a Del Castillo, que se había equivocado en el primer tiempo, sacó a Ginás, que no servía para nada, a Macalister Silva, que estaba ido de las circunstancias, y entonces metió a Saravia, a Alexis Castro, a Cabezas Hurtado, y le sirvió Cabezas Hurtado, él llegó y ganó la banda, hizo un pase de la vida, y quién más sino Contreras convirtió el descuento, y eso le dio oxígeno a Millonarios, ahí en el arranque del segundo tiempo, y se aproximó el albiazul. ¿Cuál es el inconveniente? Que lo hizo por momentos, por chispazos, más por arreones de ganas que por convicción futbolística. Mientras que el O'Higgins se dedicó a quemar tiempo, a lanzarse al piso, aunado por este árbitro miserable Herrera, que no es porque hayan eliminado al equipo colombiano en cuestión, no. Este tipo generalmente es un árbitro miserable, incompetente, y que no es la primera vez que le veo dirigir un partido. No. Este incluso me parece que fue el que dirigió el Superclásico del Boca River y se comió un penal insólito. No, es una catástrofe y este va a dirigir en el Mundial. Y justo le cayó a Millonarios aquí, dejó quemar todo el tiempo del mundo que quiso a los O'Higgins, pero también, seamos justos, dio 10 minutos de adición. ¿Cuántos minutos más quería Millonarios para meterle un gol a los O'Higgins? O sea, no era el Colo-Colo campeón de la Libertadores 91, era el O'Higgins. Era el O'Higgins. No era el Colo-Colo de Bartichotto, no era el O'Higgins. Solo tenía que empatar de local, ni siquiera en Chile. Entonces, sí, el árbitro, técnicamente, un desastre ese tipo. Que vaya a dirigir en el Mundial me genera agrieras. Pero, Millonarios no perdió por el árbitro. No, Millonarios por el árbitro no perdió. Jamás en la vida perdió por el árbitro Millonarios. De hecho, daba la sensación al final del partido que se podían quedar 20 minutos, 30 minutos, 2, 3 días. Podían seguir jugando en las sintéticas ahí al lado del Movistar Arena y nada. Y no había una forma humanamente posible de que Millonarios metiera un maldito gol. Incluso el técnico se demoró demasiado en poner a Falcao. No se suponía que hoy era el último partido oficial de Falcao con Millonarios. ¿Esta es la despedida al ídolo? ¿Perder contra O'Higgins de local y quedarse eliminado de la Copa Sudamericana? ¿Esa es la despedida que se merecía Falcao? Un tipo que nos hizo felices a todos con la selección Colombia. ¿Así lo trata Millonarios? Fue una mala decisión de Falcao desde el principio venir a Millonarios. ¿A qué? A quemarse. Eso fue lo que hizo Falcao. Vean en lo que terminó su imagen en las ruedas de prensa protestando por los arbitrajes, que si le tenían tanto miedo a pitarle un penal a Millonarios a favor. Vean lo que terminó Falcao, para que a lo último Chacho Castro, que tenía un nivel lamentable, fuera el titular en vez de... ¿Por qué no fue titular Falcao? No es que no le da el ritmo, pero a Chacho sí. Chacho que regaló el segundo, porque sí, es más de Chacho que de cualquier otro. Entre Chacho, entre la defensa, entre el arquero que es un manteca. Entonces, no entendí. Lo metió ya al 64, cuando ese cambio era en el entretiempo, pero como hay que darle la confianza, pues no, cuando un futbolista está mal y va para afuera. Luego ya lo último Millonarios era un centro y a ver si alguien la cazaba. Me acuerdo que en un instante llegó Valencia, metió un pase de la vida, bueno, un buscapié, nadie la empujó. Luego otro centro, nadie la cabeció. Contreras no alcanzó. Luego otro centro, se le pasó a 3 futbolistas, entre ellos a Falcao, luego Contreras, luego otro cayó ya arrastrado y enterrado como diciendo, Señor, dame piernas, Padre, dame piernas. Entonces, eso fue Millonarios. Una suprema impotencia que se juntaba con el desespero que generaba ese O'Higgins vestido como el Borussia Dortmund o como la antigua Alianza Petrolera, lanzándose al piso cada vez que podía, y el árbitro ahí mirando por un lado y mirando para el otro en vez de sacar amarillas, en vez de tomar correctivos. Los tipos estos pedían camilla, los sacaban y luego se levantaban y volvían como si Lázaro los hubiera levantado para que andaran de una. Entonces, no. Un arbitraje lamentable. Un equipo que se encuentra con los goles y le juega bien en el primer tiempo, y un Millonarios sin ideas y sin fluidez. Pues ahí tuvimos la eliminación. Sí, una eliminación de Millonarios que
Yo no la vi venir, nunca me imaginé que Millonarios fuera a ser tan descarado como para quedar eliminado en condición de local. Tuvo todas las oportunidades del mundo. En Brasil pudo haber ganado, Contreras se comió ese penal, aquí en Bogotá solo tenía que empatar y dependía de Millonarios. Y como leí en los comentarios del video anterior en el que hice reacción en caliente del albiazul, no hay peor enemigo de Millonarios que el mismo Millonarios, pero es que es increíble. Este equipo lo tiene todo para hacer un éxito. Marketineramente funciona. La historia, la hinchada gigantesca, te vende todos los abonos a pesar de que el equipo es una miseria futbolística, ni así responde. Incluso muchas veces la prensa como que trata a Millonarios con guantes de seda, como no le peguemos mucho a Millonarios, así, o sea, lo tiene todo, pero ni así. No, es un descaro, es un descaro. A mí me duele por Gerald, un amigo mío que es de Millonarios. Y que muchos lo conocerán de palabra de gol, porque él es uno de esos hinchas de Millonarios coherente, que sabe la realidad del equipo, no que vive por allá pegado, que si Pedernera jugó ahí, que si el Funes jugó ahí, que si Di Stéfano y sigue por allá pegado lo que escriben todos esos que son de Millonarios y que viven es del cuento y más de la prehistoria que de la actualidad, porque la actualidad no la quieren voltear a mirar. Entonces me duele por él, más que todo, que Millonarios quede eliminado así, y no voy a negarlo, me duele bastante por mi bolsillo porque yo quería otros 2 videos hablando de Millonarios. Ahora, ¿era qué? ¿Ustedes creen que es lo mismo hablar de Millonarios en la Liga Colombiana que hablar de Millonarios en torneo internacional? No es lo mismo, no lo voy a saber yo, entonces no, Millonarios. Otra afectación a mi bolsillo, cambió de técnico este semestre, echó a Hernán Torres, trajo a Bustos, ganó la Copa. Eliminé a Atlético Nacional. Ese fue el torneo que se llevó Millonarios este semestre. La Copa le gané a Atlético Nacional. Ya con eso salvaron el semestre. Qué ambición tan, pero tan escasa. Qué logro tan pequeño. O sea, si el logro más grande de Millonarios es eliminar a Atlético Nacional en vez de ir por la gloria continental, no puede autodenominarse como el equipo más grande del fútbol colombiano. No quite eso. No quite eso de ahí, hermano. No. Y seguro porque es que hay muchos hinchas de Millonarios que se creen de carretazo, pero un carretazo, viejo. Carretazo cuando tú no puedes clasificar ni a los playoffs previos a los octavos de final de Copa Sudamericana, ni siquiera le estoy pidiendo Copa Libertadores. ¿Cómo te hace llamar grande siquiera? No, nada que ver, nada que ver. Y sí, puede que los otros equipos colombianos fallen. Y sí, puede que los otros equipos colombianos los eliminen. Sí, todo eso puede suceder. Pero es que lo que sucede en específico con Millonarios es que vive, y sobre todo muchos de sus hinchas viven con la realidad alterada. Hay algunos coherentes, sí. Hay algunos que saben qué es lo que sucede con Millonarios y toda esa vaina. Sí, yo sé que hay. Pero hay otros que viven con una realidad realterada y siguen convencidos de que están en la época del Dorado y que este es el Ballet Azul. Nada que ver, nada más lejos de la realidad. Hoy en día, en el continente Millonarios es un equipo, como dijeron los hinchas de O'Higgins cuando salieron luego de aquella victoria allá en Chile. Un equipo chiquitito. Millonarios hoy en día, a nivel continental, es un equipo así, chiquitito. Así es Millonarios. Entonces, no vengan con cuentazos. Aquí les alcanzará para competir en la Liga Colombiana. Y ni siquiera este semestre les alcanzó para competir en la Liga Colombiana. Entonces, nada. Un fracaso más de Millonarios. Un desastre más del albiazul. Serpa, Camacho, la comitiva de Amber Capital, todos responsables aquí. Bustos, los jugadores, todos. Los hinchas por aunar esta miseria futbolística, todos responsables aquí. Habrá mayores o menores responsabilidades, pero nunca jamás en la vida del local te puede eliminar O'Higgins. Así como nunca jamás en la vida del local te puede eliminar Palestino, así lo mismo con O'Higgins. Y esto es más grave porque solo tenía que empatar. No, los Millonarios es indefendible. Sin lugar a dudas, es indefendible lo que acaba de pasar con el conjunto albiazul. Tristísimo. Y como digo, me duele por Gerald. Porque es un gran tipo, sufre por Millonarios y, como dijo una vez Sánchez, no merece tener este equipo de... Ustedes ya saben de qué. Bueno, ¿a quién se salva? Aquí en Millonarios. Fue a Ureña, que hizo un tiro de media distancia y la pelota la tapó el arquero Carabalí y dio en el palo. Luego que yo salve a otro, por ahí Contreras que hizo el gol. Más allá de eso... no, Hurtado, que hizo la asistencia, no puedo salvar a nadie más en Millonarios. ¿A quién más? Hay Valencia, que ganaba a veces la banda. Del lado de los O'Higgins,
Pues Robledo viene en ese cabezazo, ganó ahí a una marca inexistente, creo que fue Mosquera el que perdió la marca ahí. Luego, González, gran partido, lo había hecho en Chile y ahora también en Bogotá, gran partido, 2 asistencias. Yáñez también para hacer esa enorme definición. Luego, de los que ingresaron en O'Higgins, sirvieron mucho, tanto Garrido como Castillo controlaron un Millonarios que venía con todo y dosificar lo que era un partido que era solo cuestión de que pasaran los minutos y tuvo que resistir bastante O'Higgins si tenemos en cuenta que el árbitro adicionó 10, pudo haber adicionado 1, otros 2 minutos. Pelearle a un árbitro que adicionó 10 minutos cuando no pudo empatar de local, sería caer en el descaro total. Sí. Y no da. Sobre todo si el que protesta, en este caso Millonarios, se hace llamar el equipo más grande del fútbol colombiano. No. Debería cambiar la descripción ahí en X, ponerse Millonarios FC, el famoso embaucador. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta catástrofe de Millonarios? Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani, afectado en el bolsillo por Millonarios desde tiempos inmemoriales y nos vemos hasta la próxima. Chao.